Este programa llega a usted gracias al patrocinio de las siguientes empresas e instituciones que apuestan al periodismo independiente. Complejo Solar Apart Hotel, Villa Regina, Río Negro, Patagonia, Argentina. Municipalidad de Centenario, con vos siempre. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. El Observador, 98.3. Aten Capital, en lucha, y el movimiento de jubilados y jubiladas. Bahamón de Seguros Generales, Avenida Olascuaga y Richieri, y Collón Curá esquina Salto Grande, Neuquén. Virginia Pailacar, estética saludable. Sentite bien todo el año. Municipalidad de Cutralcó. XG. Dedícate a ser tu mejor versión. Islas Malvinas 260, Neuquén. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Energía que se siente. Minuto Neuquén, diario digital. Mira cómo lo hago. Grupo de trekking, ascensos, caminatas, entrenamiento. Sumate a la experiencia. Catalá y Asociados. Analistas en marketing político. Betania Claramonte, peluquería y maquillaje. Villegas y Avenida Alem, Cipolletti. Colegio Profesional de Técnicos de la provincia de Neuquén. En todo lo bueno hay un técnico. Nuevo programa de Enfocados y hoy volvemos con el eje en lo que es la educación, más precisamente en las elecciones que va a tener el gremio docente ATEN. En esta primera parte vamos a hablar con Fanny Mansilla, quien es candidata por el TEP a lo que es la conducción provincial. Actualmente es vocal en el CPE justamente de la provincia de Neuquén. Fanny, primera vez en Enfocados, muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para arrancar, porque para muchos sorprende todavía, si bien ya se viene hablando hace semanas, esta vez no va a estar guagleado, quizás es alguien muy reconocido ya en el rubro. ¿Cómo puede impactar la no presencia de Marcelo? Bueno, para nosotros internamente nuestro espacio de militancia sindical en la agrupación nuestra, bueno, ha sido un impacto importante y es para ATEN, porque Marcelo es nuestro referente, es nuestro dirigente y es un impacto importante. Va a ser, de hecho, porque todavía no se va, pero sí, es nombrar a ATEN es nombrar a Marcelo. Él fue 7 veces electo secretario general de ATEN, así que bueno, es un impacto para nuestra agrupación particularmente y bueno, para el escenario político provincial también. Y una pregunta que es relacionada por ahí un poco con eso, tiene que ver con, bueno, vas vos a la cabeza, es una mochila que digan, cuando empiezan con el árbol, ¿no? Debo decir, o la pareja compañera de Marcelo, la hermana de Mariano, y por otro lado, un peso que puede llegar a ser hija de Sara, fundadora de ATEN. ¿Cómo lo sentís eso? Sí, en realidad como conviví con eso, digamos, gran parte de mi vida, lo tengo muy naturalizado, pero yo siento un gran orgullo porque pertenezco a una familia que desde que estoy en la panza de mi madre militamos, entendemos así la vida. Y después cuando me recibo de profesora, por opción propia, me afilio al sindicato y bueno, y comenzamos este camino de la militancia. En realidad, antes militábamos en los centros de estudiantes porque nos toca, a nosotros cuando vuelve la democracia, justo nos toca el secundario. Entonces, bueno, fue toda una militancia muy linda, ¿no? Porque era la vuelta de la democracia. Y también lo vivimos en ATEN, porque en el caso de mi madre, que como vos decís es una de las fundadoras de ATEN, a ella la reincorporan cuando se funda el sindicato. De hecho, en la asamblea constitutiva, que nosotros estuvimos con mi hermano ahí, porque fuimos como hijos de Sara, tenemos, por ejemplo, una imagen muy fuerte para mí, es cuando en la asamblea constitutiva de ATEN le piden a las maestras que habían estado 7 años prescindidas por su forma de pensar, ¿no? Por el proceso militar, les piden que se acerquen y yo tengo la imagen de ella caminando desde el fondo con otras docentes llorando, porque imagínate que era retornar a tu trabajo, que durante 7 años no habías podido. Mi mamá estuvo 7 años trabajando en una tienda, ¿no? Y mi mamá es además tiene 5 títulos universitarios, o sea, además de ser militante política, es muy preparada, ¿no? Y bueno, no los dejaban. Además estuvo presa, bueno. Es otro contexto y pasaron muchos años, pero ¿qué hay? ¿Cómo ves
si es que mirás para atrás, ese Aten que se conformaba, bueno, con tu mamá, Salaburu también, y ahora este Aten? Y yo lo que sucede con Aten es que siempre tiene una composición donde pesa mucho la historia, donde nosotros intentamos también transmitir a las nuevas generaciones, a los docentes, pero como la historia tiene peso, porque nosotros hoy, si hay una situación de alguna normativa, alguna condición laboral que estamos disfrutando, tiene que ver con la historia. Entonces, bueno, tratamos de contribuir a que se conozca, que se valore y se pueda entender por el presente respaldado en el pasado. Aten es un sindicato, nosotros decimos que movilizado, picante, conocido en el país por las luchas que ha llevado adelante, y sigue siendo igual desde que se fundó, con la protección de don Jaime, nuestro obispo querido. Bueno, hoy sigue siendo un sindicato con tendencias políticas, con miradas diferentes, con mucha militancia y con una gran participación en las cuestiones también sociales, ¿no? Si hoy, bueno, les toca imponerse, ¿qué postura van a tener con respecto a salario, jubilación y también el trato con el gobierno? Porque quizás hay dos listas, bueno, fuertes, cada una en ellos tiene su vertiente. Sí, está claramente, hay dos modelos sindicales que se debaten, que se enfrentan en las urnas, digamos. Y bueno, nosotros somos la continuidad del TEP. Tenemos, con respecto hacia la mirada a la forma de entender la militancia sindical y el sindicato, ¿para qué sirve? Nosotros creemos que, por un lado, nos tiene que servir para cambiar la vida de nuestras compañeras y compañeros. En ese camino, desde que se fundó Aten, estamos. Hoy nos toca a nosotros estar en lugares de mayor responsabilidad. Y cambiar la vida de nuestros estudiantes también. Uno contribuye y piensa la militancia para enseñarles a pensar a los jóvenes, para enseñar a leer y escribir, para intervenir, para generar cambios. Y así, obviamente, en las condiciones laborales de nuestros compañeros. Nosotros tenemos participamos de un modelo sindical que confronta con los gobiernos para generar las mejores condiciones para la negociación. No significa que no seamos un sindicato poco combativo, todo lo contrario, Aten es un sindicato muy combativo. Lo que creemos es que hay que ser inteligentes al momento de estar en esa negociación, generar una propuesta y ver hasta dónde llegamos. Bueno, precisamente una de las críticas que viene del otro lado es que el TEP es amigo del gobierno. ¿Cómo? Claro, sí. Esa es una de las... ¿Se sienten cercanos al gobierno en ese sentido? Y yo lo que creo es que hay que mirar la historia de Aten para poder sacar una conclusión. Hay que mirar la historia, y en esa historia la conducción del TEP ocupa lugares importantes. Si, por ejemplo, nosotros como espacio político asumimos la conducción en el año diciembre del 2004. Y en ese momento, por ejemplo, en el 2005 no tuvimos plan de lucha porque no había que unificar con salud, era toda una crisis tremenda en la provincia. En el 2006 nosotros solicitamos al gobierno las instancias de negociación. 70 pedidos de audiencia hicimos al gobernador Sovich en ese momento. Nosotros hicimos cortes de ruta, paros, huelgas grandísimas que tienen que ver con lo salarial, porque en ese momento, por ejemplo, una maestra cobraba 470 pesos y se pagaba un plus para llegar a los 500. Y no había instancia de negociación. Creo que hubo una sola instancia donde nos pudimos sentar. Pero después de, justamente lo que pasó con Fuente Alba 2007, y también, claro, y Sovich, hubo después de eso como una paz social que llegó acá a Neuquén, de Zapag y demás. Y ahí fue como otro trato. Claro, son contextos diferentes. Entonces, nosotros lo que creemos es que no se puede tener siempre la misma receta para gobiernos diferentes. Nosotros no somos amigos del gobierno y hay que mirar la historia. Lo que sí acordamos es que hay que generar el espacio de negociación para sacar la mejor propuesta para nuestros compañeros. O sea, con lo que no acordamos es con la confrontación permanente. No acordamos con la negativa permanente, no solo en cuanto a los conflictos salariales o los conflictos de condiciones laborales, sino también en cuanto a la intervención pedagógica. Nosotros somos un modelo sindical que defiende la intervención pedagógica, los diseños curriculares, la formación docente, pensar cómo tiene que ser la educación, cómo tiene que ser la escuela, para nosotros es importante. O sea, no nos quedamos con el no.
Y por esto que mencionás, al actual gobierno provincial, ¿le conviene que gane el TEP? Y no sé, la verdad que no sé. Yo creo que es más sencillo capaz que con un espacio, con una agrupación que se opone a todo y que no debate nada. Me imagino que debe ser más sencillo, pero no sé, no lo sé. Lo que sí, con respecto a la relación que hemos tenido nosotros como espacio de conducción con los gobiernos, por ejemplo, con el gobierno de Figueroa, el año pasado es de público conocimiento las situaciones que vivimos durante todo el año. Nosotros tuvimos muchos conflictos el año pasado. Y sí, el presentismo quizás fue lo de... El presentismo, las campañas en contra de desvalorizando la tarea docente. Fue complicado. Tiene que ver también con la composición del gobierno provincial, que en nuestra opinión tiene como un abanico de ideología o de formas de entender la política que contradictorio. Entonces eso se notó. Hacia fin de año se pudo encontrar espacios de negociación. Y ahí nos sentamos, pudimos debatir, buscar, encontrar acuerdo, y eso no es que nosotros decimos sí o no, o el secretario general dice sí o no. Eso se lleva a las asambleas. A nosotros nos constituyen las asambleas, se toman las decisiones ahí. Ahora, nosotros tenemos posicionamiento, no es que somos administrativos que vamos a ver cuál es la propuesta y se la llevamos. No, nosotros tironeamos, defendemos, aportamos y después en las asambleas también tenemos posicionamiento. Bueno, el 29 van a las urnas y ibas mencionando algunas de las cuestiones, también cómo se van a plantar en cuanto a salarios y demás. Pero ¿cuál sentís que, como hay una opción que tienen los docentes, es una opción o la otra, cuál es la principal diferencia quizás que se encuentran entre las dos listas, sentís vos? Bueno, yo traje acá el volante nuestro donde muestra, bueno, la cantidad de candidatos, son como 400 en toda la provincia, y eso tiene que ver con esto, con los modelos sindicales, en cómo se construye cada lista. Nuestra lista es un espacio sindical que se construyó con toda la provincia, con los compañeros desde las escuelas, compañeros con trayectoria, compañeros fundadores de ATEN. Fuimos encontrando espacios de reunión para elegir a quienes nos representan. La multicolor es una lista que se construyó en el local del FIT, donde se dividieron entre los partidos que la integran, uno para el Partido Obrero, otro para Izquierda Socialista y otro para otro partido que la integra. Y después, ¿por qué digo nosotros tenemos representación provincial? Y tenemos renovación. Ellos cuentan con militantes de los partidos que además están muy alejados de la base docente. Esa es otra diferencia fundamental. Y nos preocupa, porque no queremos la intervención. No estamos en contra de la militancia partidaria. Al contrario, constituye la democracia la militancia partidaria. Si bien la otra lista está más vinculada a la izquierda, justamente el TEP, la P es de popular, ¿no? ¿Estaría más ligado al peronismo también? Y nosotros dentro de nuestro espacio tenemos militantes en organizaciones sociales, en el partido peronista, también en la izquierda. Yo soy una persona que me considero ideológicamente de izquierda, digamos que por eso esta aclaración. Una cosa es la militancia partidaria, otra cosa es dónde se toman las decisiones. Si las decisiones se toman en un partido y se intentan volcar sobre el sindicato, ya estaríamos complicados. Y ni hablar de los recursos. ATEN ha sobrevivido porque ha tenido independencia de los partidos políticos e independencia de los gobiernos. Entonces, esa es una diferencia fundamental. Y la otra tiene que ver con esto que te decía de la confrontación continua. Y lo otro es, la preocupación nuestra tiene que ver con las metodologías hacia adentro de ATEN. Nosotros creemos que, y así lo venimos sosteniendo, se tiene que tolerar al que piensa diferente. No se puede chiflar, abuchear e intentar impedir que se exprese alguien que fue electo por tus compañeros, sea en una asamblea, sea en un acto, en una movilización. La violencia que se ha generado desde la conducción de la multicolor, nosotros no la compartimos. Tenemos una lista en Capital que muestra formas de militar diferente, que se puede ser, digamos, un sindicato fuerte sin necesidad de anular al que piensa o quiere expresarse de manera distinta. Bueno, justamente hablabas de abucheos, no sé si agresiones, pero se vive en tiempos calientes no solamente en las internas de ustedes, sino en general.
y ha habido muchas agresiones a docentes. ¿Qué hacer con eso? ¿Cómo actuar? Y eso es cierto, ha habido en este último tiempo, nosotros estuvimos acompañando, pero no se resuelve, no es sencillo, es una situación compleja porque hay discursos que favorecen y que motivan que pase esta agresión, ¿no? Que se agreda a la maestra o a la salud, le pasó a los compañeros de salud también, y nosotros creemos que ahí tienen que intervenir las instituciones. El Consejo Provincial de Educación, que inclusive no alcanza con el Consejo Provincial de Educación. Además, tiene que haber otras instituciones. Justicia tiene que investigar, las defensorías, los organismos que protegen, la ley 2302 es clara, los organismos que protegen a las infancias. Ahí pensemos que hay niños o niñas vulnerados. Hay alguien que tiene una mamá o un familiar que va y pega y golpea como forma de resolución de un conflicto, está en riesgo. Entonces, son varias las instituciones que tienen que intervenir para ayudar. Nosotros presentamos una ley en la legislatura para poder anticipar y que estas cosas no pasen, y que si pasan, sepan el que lo va a hacer, que va a ser sancionado. Y también pedimos en ese proyecto que se conforme una comisión que pueda acompañar con psicólogos, médicos, bueno, a esa institución que está en crisis. Bueno, además de tiempos violentos, hay como una cuestión pendular que justo nos encontramos en este momento de la política y demás, bueno, hablando del contexto en su conjunto, como una tendencia más de derecha, ¿no? O sea, que una mayoría de derecha o que se rige mediante a la derecha, y los paros, las medidas, las marchas, todo lo que engloba eso, quizás es mal visto por esa mayoría. ¿Cómo convivir con eso, teniendo en cuenta que cuando hay una mesa salarial o lo que sea, tienen que ir a las calles? Sí. Y esa es una situación complicada, porque nosotros somos, además de ser dirigentes, somos mamás, tías, tíos, padres, digamos, a nadie le gusta hacer paro. Lo que pasa es que cuando la negociación fracasa, tenés que recurrir. Hablábamos recién de los contextos, ¿no? No es lo mismo un gobierno que no te atiende nunca a un gobierno que se sienta a la mesa y tiene la posibilidad de debatir, de discutir. Eso es una realidad. Eso no significa ser amigo del gobierno, pero sí nosotros buscamos ese espacio. Ahora, cuando fracasa la política, terminamos exponiéndonos a este tipo de cosas como es la medida de fuerza, que es antipática y que a veces no queda otra. Y nosotros tratamos de consensuar con la comunidad, porque el maestro, la maestra, el profesor está en relación continua. La escuela es uno de los pocos lugares que quedan que la mamá va y se sienta a hablar con una persona. Y entonces sabemos lo que le pasa a esa familia. Y bueno, se intenta construir ese consenso y a veces podemos, en situaciones, depende del contexto político, porque la familia te comprende, y hay otras que no, la familia se enoja porque no hay clases. Justamente decía esto por ahí de lo que se ve mal, lo de las medidas de fuerza, y ahí sale en juego también lo de a cuántos representan, ¿no? Que por ahí en las asambleas cuántos van y demás, que es una de las cuestiones que utilizó el gobierno de la provincia el año pasado, decir, che, mirá que son tantos docentes y los que están haciendo quilombo o los que van a la asamblea son tantos otros. Y en realidad en Aten es un sindicato único. Hay provincias como qué sé yo, Capital tiene 17 sindicatos, en otras provincias tienen 10, 4. Entonces nosotros representamos a la mayoría de los docentes. Tenemos 19.000 y algo de afiliados, y en las asambleas cuando hay situaciones así hay participación. Obviamente que nosotros creemos que hay que ampliar los niveles de participación, por eso hemos generado, por ejemplo, asambleas virtuales para los jubilados porque no quieren asistir o no pueden por su situación de salud. Hemos generado asambleas por escuela, que eso también es una forma de ampliar la democracia. Cuanto más compañeros participen y decidan, más fortalecida es esa decisión que se toma de manera colectiva. Eso de que toman los dirigentes, las decisiones, bueno, eso con Aten yo creo que no tiene mucho peso porque hacemos un gran esfuerzo para que no pase eso, ¿no? Bien, y la última es cómo sentís que va a afectar el DNU de Milei, esto de limitar la huelga, porque también está la educación en todo ese DNU. Sí, eso es nuevo. Ahora
él agrega ese otro intento de declarar la educación como servicio esencial. La educación no es un servicio esencial, eso lo determinan las leyes nacionales y de hecho con Macri lo intentaron hacer y fue declarado inconstitucional, y en el último decreto, el decreto ómnibus, también estaba y fue declarado inconstitucional. Así que obviamente que la CETERA ya hizo todos los planteos y las presentaciones necesarias y se va a declarar la inconstitucional. Nosotros hoy hicimos una actividad de visibilización a nivel nacional de lo que está pasando. No tenemos paritaria nacional, o sea, hay un corrimiento del Estado que impacta sobre los compañeros y compañeras de todo el país, así que repudiamos y rechazamos absolutamente la actitud del gobierno, del gobierno nacional. Hay que generar la paritaria y hay que sentarse a debatir con los sindicatos, no solo con ATEN, ¿no? Bueno, hay 19.000 en el padrón de docentes habilitados, ¿no? Son las elecciones el 29 de mayo, bueno, cuenta regresiva. Gracias por estar acá, Fanny. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, esto justamente fue la primera tanda, ¿no?, de lo que es las elecciones de ATEN. Vamos a estar charlando también con lo que es el otro sector, pero todo eso más enfocados en los próximos días. Ya sabes que la realidad cambia, depende del foco en el que la mires, y que todas esas redes que están ahí te sirven para, no solamente likear, compartir, sino a nosotros para seguir creciendo. Nos vemos en los próximos días con más enfocados.